Ah, qué bien. Y cuando cerré disculpen, pero cerré la pantalla de consultas. Eh, bueno. ¿Estás grabando, Sol? Gracias. Bueno, ahí pueden ver la presentación. Perfecto. Bien. Esta presentación es muy cortita, simplemente es para dar inicio a que después puedan hacer las preguntas. Eh, Creo que hay muchos que no leyeron dentro de las consignas de los ensayos las rúbricas o no las han usado nunca y por eso eh, no les prestaron suficiente atención. Fíjense que en las rúbricas se indica que están puestas esta es la misma rúbrica para el ensayo del módulo 1 como para el ensayo del módulo 2, se indica los puntos en los cuales nosotros vamos a hacer énfasis en la corrección del trabajo. Entonces, contenido del trabajo va a ser excelente cuando el objetivo del trabajo esté bien desarrollado en relación a lo visto en el módulo y evidencie trabajo de síntesis y elaboración sobre las fuentes de información que utilicen. Esto básicamente significa no está copiado de algún otro lado, sino que hay un trabajo de elaboración que se nota. En cuanto a la redacción tiene que ser clara y el trabajo estar bien organizado y no presentar faltas de ortografía. En cuanto a la extensión, bueno, que cumpla la extensión mínima y la extensión máxima pedidas, y la bibliografía. Las fuentes de información son adecuadas, están citadas en el texto y referenciadas correctamente. Fíjense que nosotros no pusimos acá qué sistema de eh, la referenciación, que hay varios, utilizar, porque hay gente que viene de muy distintos lugares, algunos están acostumbrados a hacerlo con año, autor año, otros están acostumbrados a hacerlo con numeración. Lo que nos parece importante es que las fuentes estén citadas en el texto, que estén correctamente referenciadas, no como páginas web, por ejemplo, sino, pero ¿qué trabajo es el que ustedes han estado leyendo para realizar su propio trabajo? Y con todo esto, nosotros aprobamos, o en este caso, bueno, si todo esto se cumple correctamente, el trabajo lo consideramos excelente. Si todo esto se cumple, pero hay algunos errores, hay problemas de redacción, hay algunas faltas de ortografía, bueno, el trabajo va a estar aprobado, pero no lo consideramos excelente. Y cuando el trabajo no está aprobado, en general es porque el desarrollo indica que falta comprensión del tema, que no hubo relación con la consigna pedida, hay desorganización en el trabajo, hay faltas de ortografía, hay una extensión mucho mayor o menor de las pedidas, y las fuentes de información no son confiables, o las referencias no están citadas, o se presentan como páginas web, o directamente no se presentan. Eso no está escrito, pero en muchos casos también nos ha sucedido. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos viendo para aprobar el trabajo.
¿Alguna pregunta sobre esto? No somos muchos, así que el que quiera prenda el micrófono y consulta. Sí, perdón, Diana, yo tengo una Sí, consulta. sí. Yo estoy viendo como que todavía no están calificados mis trabajos del módulo 1 y 2. Recién lo hablé con Sol justo. Y Ujú. ahora me aparece el trabajo 1 calificado, pero no veo ninguna, digamos, ningún aporte, no veo comentarios ni nada, entonces no sé qué. Si está aprobado simplemente, y es más, creo que lo hicimos hoy el tuyo, Ah, puede ser que no haya ningún comentario, o sea, bueno, bueno, ok, que están cumpliendo correctamente con por lo menos con los requisitos. con los requisitos mínimos y si faltaba, si había algún tema con respecto a bibliografía o algo así, eh, Me lo hubiesen. seguramente se te cargará. No sé si si ya están completos todos los comentarios y si no, Claro. van a estar para mañana. Bueno, bueno, muchas Sí, gracias. agrego algo respecto a eso. Sí, Normalmente los ponemos comentarios cuando hay algo para llamar algo a llamar la atención o algo particular, o bueno, pero en general si cumple con la rúbrica le damos por aprobado, pero nada, si queda algún temita o algo para ajustar, directamente lo avisamos por los comentarios de retroalimentación. gracias, Germán. Germán, Sol, cualquier cosa que quieran agregar, por favor háganlo, ¿eh? Bueno, y me voy a saltear el trabajo 3 del que voy a hablar un poquito después. Esta presentación son 5 diapositivas nada más, así que cualquier cosa después volvemos. Quiero hablar un poquito sobre el trabajo final. El trabajo final, esto en las 3 universidades, la idea es trabajar sobre los 3 ejes del cubo climático, así lo han llamado los que han organizado inicialmente el curso. Y estos 3 ejes, por un lado, son el eje del cambio climático, donde tenemos adaptación, mitigación o impactos, para poder organizar y visualizar cuál es el trabajo que ustedes quieren hacer, ¿no? El segundo eje se refiere a algún sector: turismo, trabajo, educación, ambiente, energía, migrantes climáticos. Cuanto mejor ustedes puedan definir cuál es el sector al cual se van a enfocar, bueno, más fácil va a ser para ustedes realizar el trabajo. Si es educación, educación universitaria, si pero esta educación no es en general. Ustedes cuando van a plantear un plan de educación, van a referirse a la adaptación, van a referirse a la mitigación, a ambos, a los impactos. Siempre va a haber un eje que va a tener más fuerza que otro. Entonces, esa es la idea de hacia dónde se van a enfocar. Por último, el tercer eje es la localización. O sea, ustedes pueden estar pensando en algún trabajo de tipo global, en el que analicen, como hay algunos trabajos que nos han llegado, no sé, las emisiones distintas en distintos países, o a nivel nacional, que es lo que pasa a nivel provincial, o a nivel local, ¿sí? O a nivel de un ecosistema, o sea, el ámbito geográfico al cual se van a estar refiriendo. Por último, hay una dimensión que no está planteada dentro de este cubo, pero que también importa en cuanto a la pregunta que ustedes estén haciendo o en cuanto al proyecto. Al final los proyectos van a ser cosas a corto plazo, pero también les va a ayudar a aclararse si están pensando en los próximos 5 o 10 años o si están pensando de acá a 2 o 3 décadas o incluso más allá para el año 2100. ¿Sí? Los impactos del cambio climático pueden ser muy diferentes si pensamos en los próximos 10 años que si pensamos hacia fin de siglo. Entonces, esto tiene que quedar muy claro en la presentación del trabajo y la idea es que ya lo hagan a partir del trabajo del módulo 3. En cuanto a las posibilidades del trabajo final, tenemos dos opciones. Uno es pregunta de investigación, o sea, realizar una investigación. Ahí lo que pedimos es que definan la metodología. No van a tener mucho tiempo, no van a poder hacer probablemente investigación primaria, no van a poder hacer encuestas porque no nos van a dar los tiempos, ¿sí? Pero
pensar si van a estar revisando textos primarios, van a estar trabajando con los informes del IPCC, que no son sencillos de leer, o van a estar trabajando con qué tipo de información. A eso queremos que le den mucha importancia en el trabajo, y que sean muy críticos con respecto a eso, porque no es lo mismo trabajar con artículos de diario que los escribió un periodista que lo leyó de algún lado y tampoco profundizó demasiado en el cambio climático, que puede tener errores, a trabajar con información científica más confiable. En muchos casos la bibliografía que nosotros les dimos apunta a sitios, a agencias de noticias que vienen trabajando relativamente bien, ¿sí? Donde muchas veces publican información de científicos que escriben sobre sus trabajos, o lugares en los que hay científicos revisando qué es lo que se escribe. Porque si no, en los medios en general uno puede encontrar cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso, disculpen un segundito. Eso es muy importante para nosotros, que sean críticos con las limitaciones que van a encontrar y con, o sea, las limitaciones en la metodología que están utilizando y con la bibliografía que están utilizando. Y bueno, por supuesto, para ser críticos con la bibliografía, lo más importante es citarla siempre, ¿m? Y ponerla, por supuesto, correctamente al final del trabajo. En cuanto a estructura, introducción, objetivos, metodología, el análisis de todo esto, las limitaciones metodológicas, acá les estamos pidiendo en la investigación que ustedes mismos hagan su evaluación de, bueno, qué problemas encontraron, qué información encontraron o no encontraron, conclusiones y bibliografía. Y si eligen un proyecto, en ese caso, bueno, una descripción de la problemática a resolver, cuáles son los objetivos del proyecto, qué acciones se van a hacer, cuáles son los recursos necesarios, un presupuesto estimado, por supuesto que no les vamos a pedir el detalle de cuál va a ser el presupuesto, peso por peso o dólar por dólar, porque con la inflación a veces en un mes ya se nos van los objetivos, pero a ver, pensar que si ustedes están haciendo un proyecto para, no sé, entrevistar a todos los líderes del mundo y llegar a decirles que tienen que tener en cuenta el cambio climático, no lo pueden hacer con un presupuesto de 2 pesos, Ok, dale. para los pasajes de avión, por ejemplo. O sea, que haya una coherencia entre las acciones y el presupuesto. Ok, bueno. Un cronograma de Yo voy a estar acá, ejecución así que y qué resultados escribime. esperarían, y por supuesto también la bibliografía que utilizan para definir o para fundamentar las acciones que van a realizar No queda o que nadie, quieren ¿no? realizar. Excelente. Cada una de estas formas de presentación, si se fijan en la consigna del trabajo final, tiene su propia rúbrica. En el caso de la pregunta de investigación, el contenido del trabajo, bueno, vamos a verificar que el objetivo del trabajo sea claro, esté bien desarrollado y que, como en los casos anteriores, evidencia trabajo de síntesis y de elaboración sobre las fuentes de información, que la metodología es adecuada y que son críticos con la metodología elegida en función de las posibilidades de responder a la pregunta, ¿sí? Uno a veces, especialmente en un trabajo corto, uno lo puede iniciar de una manera y descubrir que, bueno, le faltó un montón de información. ¿Qué tipo de información le falta? ¿Dónde la buscaría? O sea, preguntarse todas esas cosas es parte del trabajo. Conclusiones, bueno, si responde a la pregunta planteada y saca conclusiones en función de la información que nos mostró que recabó, ¿sí?, a lo largo de todo del trabajo que desarrolla, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, una vuelta tenía un trabajo de unos estudiantes que me decían que analizaban los trenes y los colectivos y su conclusión final era que había que usar bicicleta. Pero no habían utilizado, en ningún momento habían hecho, en ningún momento del trabajo habían comparado con la bicicleta, habían buscado datos. O sea, decir que hay que usar la bicicleta uno lo puede decir casi sin empezar a hacer ningún trabajo. Lo importante es, bueno,
con respecto a todo lo que uno investigó, cuál es su conclusión. Por supuesto, redacción clara, sin faltas de ortografía, extensión mínima y máxima las cumple, y la bibliografía lo mismo que habíamos pedido en el caso anterior. Fuentes de información confiables. A ver, no sé, en algún momento teníamos el Rincón del Vago, Wikipedia, que especialmente en los temas de cambio climático, Wikipedia puede llegar a cambiar día a día. Hoy en día tenemos, no sé, la bioguía no es una fuente de información confiable. Entonces, buscar informaciones de instituciones, buscar informaciones que tengan algún respaldo, ¿sí? Esto era la rúbrica de investigación. Tenemos una rúbrica para proyecto. En ese caso, bueno, también que el contenido, el objetivo sea claro, que esté bien desarrollado, que las acciones, los recursos, el presupuesto, el cronograma sean los adecuados para resolver el problema planteado y que esos resultados se correspondan con los objetivos del proyecto, o sea, que todo sea coherente entre sí. Redacción clara, extensión máxima y mínima pedidas, y bibliografía lo mismo que en el de investigación. Y ahora vuelvo como un poquito para atrás. En el trabajo del módulo 3, ¿qué es lo que les estamos pidiendo? Bueno, de alguna manera plantear las preguntas de investigación o los objetivos del proyecto que van a desarrollar en el trabajo final, o sea, hacer el trabajo preliminar. No está escrito en las consignas, pero estaría buenísimo que puedan definir los ejes del cubo climático y la dimensión temporal, o sea, ya definir cuál va a ser su trabajo e incluir alguna bibliografía preliminar. O sea, nosotros nos vamos a basar en esto, 2, 3, 4, 5 informes, que no van a ser todos quizás, pero bueno, para saber un poco hacia dónde apunta su trabajo y en algunos casos les podamos hacer alguna recomendación. Y bueno, ahora, si tienen dudas sobre los trabajos a presentar o si tienen dudas sobre las clases, quedamos a disposición para que hagan las preguntas que consideren convenientes. Buenas, yo tenía una consulta, ¿qué tal? Con respecto a cómo va a ser, en un momento leí cuando era creo que el módulo 4, cómo iba a ser, cómo es la asignación de tutores o cómo es el feedback, digamos, de saber cómo uno va. En este caso, si ustedes tienen, hay gente de muy distintos niveles y de muy distintas extracciones en el curso. Entonces, hay mucha gente que seguramente va a poder trabajar muy bien sola y hay otros que se encuentran con dificultades. En ese caso, escriben en el foro del módulo 4 y piden una consulta y bueno, veremos que alguna de las personas les responda y esa es la forma. Sí, sí. Ok, o sea, la idea es ir, bueno, plantear, digo, hoy recién lo estaba viendo y pensando a ver qué podía hacer para el trabajo 3, así bien orientado, porque también, no sé, mi desafío personal siempre es, el tema siempre son muy complejos, digo, resumirlo en 2 hojas, a veces me siento muy limitada y termino entregando sobre la hora porque es como, bueno, no sé, pondría muchas más cosas. También en la forma por ahí de que se presenta la bibliografía, creo que también, digo, no es lo mismo cuando la vas mencionando en el texto con normas APA que cuando las numeras y las pones abajo. Pero bueno, nada, también es como, bueno, tengo el trabajo 3, lo hago, lo voy pensando, me hago una pregunta, ok, tengo esa estructura, pero bueno, saber si estaba después eso de acuerdo, como, o sea, de acuerdo si, digamos, la pregunta va, si el trabajo 3 está aprobado, eso me da pie para empezar el 4, o de acuerdo a las correcciones que tengan. Lamentablemente venimos con los tiempos ya muy ajustados porque el curso tiene unos límites temporales. Sí, vamos a tratar de ir revisando los trabajos 3, casi diría antes que los trabajos del módulo 2.
A medida que los entreguen, hacerle ya un comentario, Sol y Germán no me maten, pero hacerle ya un comentario si vienen bien encaminados o hay que hacer alguna redefinición del tema, cosa de que puedan seguir trabajando ya en el 4. Hay gente que todavía tiene que repetir el trabajo 1, o por lo menos en general es inclusión de bibliografía, la mayor parte de los que han tenido alguna dificultad, así que bueno, vamos a habilitar, creo que ya mañana vamos a habilitar un sitio para que entreguen el trabajo 1 no aprobado y bueno, ocurrirá lo mismo con el trabajo 2, aunque esperemos que las cosas estén más claras y no haya que desaprobar a nadie. Pero creo que se puede volver a subir dentro de la plataforma donde ya habían subido, pueden eliminar el que estaba y volver a subir. Está cerrada la fecha y no quisiera habilitarla para todos, por eso lo hablé con Javier y perdonen estas intimidades. Está bien. No, creo que va a ir por ese lado. Gracias. Así que, bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna duda sobre contenidos? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que les haya quedado en las clases que no se entendió? ¿O que hubiese sido, que hubiese sido falta profundizar más? Miles de temas. Yo por lo menos personalmente vengo trabajando sobre este tema hace muchos años y siempre sigo aprendiendo cosas nuevas. Así que, se puede profundizar hasta donde uno quiera. Pero más que profundizar, yo sentía como la primera vez que hago así todo virtual, asincrónico, y lo sentía como, no sé, había cosas que hubiera preguntado o repreguntado en el momento, digamos, quizás después, en la clase se van resolviendo con bibliografía y demás, pero no sé, como me faltaba esto. Yo personalmente, que a mí me gustan las clases presenciales y también coincido totalmente. Sí, aunque sea este encuentro, digamos, después de cada clase quizás lo hubiera fortalecido. O sea, creo que también se perdieron un poco las preguntas en el foro. Por lo menos la primera semana me pasó que me perdí muchas cosas porque ya no me llega un resumen y lo veía muchos días después. Y no estaba como acostumbrada con eso, y vi que había, por ejemplo, muchas dudas comunes con el tema de con el tema de las otras universidades y cómo hacerlo, que bueno, yo también estoy con ese tema ahí. ¿Han hecho movilidades ustedes? Yo pedí, pero no me asignaron todavía asignaturas. O sea, me quedaría el módulo 8 y 9, digamos. Creo que pedí el 8 y me fijé hace un rato y todavía no lo tenía asignado. Ha habido problemas en ese sentido porque, bueno, también esto fue parte de nuestro proyecto, trabajar con otras universidades y, bueno, nos damos cuenta de que cada universidad tiene su propia historia, su propia forma de hacer las cosas, entonces, de repente, el número de alumnos era diferente, la forma de trabajo era diferente y entonces nosotros teníamos muchos alumnos y pocas posibilidades de insertarse en los otros cursos, entonces muchos nos han quedado afuera. Hemos tratado de que todos hicieran al menos una movilidad, pero bueno, evidentemente no lo hemos conseguido y creo que es uno de los déficits de nuestro proyecto que vamos a resaltar, ¿no? No sé, Virginia, si vos pudiste hacer una movilidad. Sí, pude hacer movilidad de una unidad con la Universidad de Guadalajara. El problema es que me llegó al mail en spam y lo vi tarde. De todos modos hice todo el trayecto con un SAM e hice las tareas, por suerte pude entregar en tiempo y forma lo que tenía que hacer, que era la unidad 3 del módulo 1. Lo que sí vi como mucha disimilitud en cuanto a, bueno, por supuesto el abordaje es distinto, ¿no? Cambia de país a país y eso es también lo rico de poder cursarlo en distintas universidades. No obstante, vengo mucho más acostumbrada al formato UNSAM que al formato Universidad de Guadalajara. Como que de repente las tareas eran leer 4 hojas en inglés y hacer un cuadro sinóptico de qué acuerdos, acuerdo de Kioto, acuerdo de París, a quiénes contemplaba, en qué consistía, si hubo uno superador y después armar un podcast.
por ejemplo. Y como que si trabajás todo el día y llegás tarde a la noche, más difícilmente podés acceder a hacer una tarea de ese estilo, hacer una pieza audiovisual, de hacer un podcast. Sería interesantísimo, pero es como que uno a veces no llega con los tiempos a poder completar todo ese tipo de tareas, digamos. Son como, es como muy distinto. Ese justamente, bueno, era un poco el desafío, ¿no? O sea, los alumnos son distintos en cada universidad, Claro. los tiempos son distintos, así que por eso, en definitiva, nosotros también dejamos abierto que pudieran hacer la cursada en la UNSAM por si se presentaban este tipo de dificultades. Sí, a ver, sí, es como una movilidad en el extranjero, hacerla en una semana. Es muy difícil acostumbrarse si es una sola semana lo que uno de repente se encuentra en el extranjero y tiene que resolver cosas. Claro, sí, sí. No obstante, muy gratificante poder hacerlo de ambas formas, ¿no? Y también, digamos, los tipos de docentes, en nuestro caso venimos del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, entonces el énfasis nuestro está en lo ambiental, en los otros casos eran de otro tipo, digamos, de facultades, y entonces de ahí probablemente la diferencia entre el tipo de contenidos, el tipo de resolución de los trabajos que se sí, de las actividades. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, yo me quedaría un ratito más por si alguien todavía quiere unirse, voy a estar unos 10 minutos más. Pero nosotros de nuestra parte no tenemos mucho más para decir. No sé, Sol, Germán, si tienen algo para agregar. Por mi parte, no. Yo no sé si llegaron a ver, ayer también subí un videíto corto explicando también la consigna del trabajo número 4. Bueno, muy parecido a lo que vimos recién. Y bueno, si tienen alguna duda de que si no entienden la consigna o no les queda claro, escríbanos antes de quizás mandarse a hacer el trabajo y después decepcionarse o tener no por ahí la nota esperada. Eso, por mi parte. Y por la mía, sé que faltaban corregir un par de ejercicios del 1, así que yo eso ya lo tengo para terminar hoy o mañana. Y bueno, ya está casi terminado. Faltaban poquitos, sí, lo sé. Y después a veces me pasa a mí el tema del foro que no me llegan cuando hacen alguna consulta o algo, entonces siempre trato de ir revisando todo el tiempo entrando a la plataforma y bueno, por ahí algunos me llego tarde a verlo y responderlo, pero más que nada porque no me llega la notificación. Pero eso sería por mi parte. Bueno, Gabriel, Keila, Ángeles, si quieren hacer algún comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo no tengo ninguna consulta porque la verdad que todavía ni elegí el tema, o sea, supongo que cuando me siente a hacerlo me van a venir todas las dudas, habidas y por haber, pero bueno, por ahora nada, eso, tendría que ponerme a pensar a ver de qué podría escribir. Vamos a tratar de hacer otra clase, otro espacio así de consultas general en la primera semana de junio. Así que buenísimo. Ahí ya tienen que tener todo pensado como para venir con muchas consultas. Sí, hola, soy Gabriel, perdón el bullicio, justo estoy en clase ahora, pero quería conectarme y escuchar. Sí, la verdad que haría falta otro encuentro, yo creo que ahí ya podría preguntar. Bien. Sí, así que mil disculpas el bullicio, ya me muteo. Ha sido un gusto conocerlo. Igualmente, Gabriel. Gracias, muy amable.
Hola, yo también voy a venir con bullicio, no sé si me escucha bien. Sí, te escuchamos. Bueno, yo me sumé también para ver qué se comentaba sobre los otros trabajos, ya que no solamente iban a hablar del trabajo 4. Estoy igualmente con mis compañeros que todavía no pensé el tema. Me sirvió igualmente que nos comenten cómo se iba a evaluar y qué esperan del trabajo para poder pensarlo también en función de eso. Sin embargo, del trabajo 1, yo estuve pidiendo revisiones porque las correcciones que tuve son, digamos, me lo desaprobaron diciendo que no estaba siendo respetada la consigna y la verdad es que pedí revisión de eso porque, digamos, hablé de las emisiones de gases de efecto invernadero como tema problemática vinculada al cambio climático y se me corrige como que no es derivada del cambio climático, se me indica que es una consecuencia del cambio climático, a lo cual, digamos, me parece que es erróneo, tanto decir que no cumple la consigna porque no se pedía nada derivado del cambio climático, sino vinculado, y tampoco me parece correcto decir que las emisiones son consecuencia del cambio climático. Y la verdad que en eso quedé sin respuesta todavía, no pude volver a mirar si me respondieron. Ángeles, te respondimos no, por el mismo medio por el que nos llegó tu consulta, que es a través del mail. Si no lo recibiste, voy a verificar que lo hayan enviado. Yo hice la revisión y sí, acepté en realidad, yo sigo considerando que es una causa más que una problemática vinculada, pero me parece que en ese sentido está bien. Quizás te faltó un poco de enfoque en el sentido de decir, tu trabajo hablaba sobre la diferencia entre las emisiones de los países desarrollados y los no desarrollados, así que eso quizás hubieses tenido que remarcarlo un poquito más. Te hice también algunos comentarios que te van a llegar, vas a ver todo lleno de cuadros rojos, no te asustes. Justamente la idea es, simplemente porque me llegó ese trabajo para revisión, no dejar pasar temas de que a veces son de vocabulario que hay que incorporar, que seguramente ni siquiera lo tenías visto cuando escribiste el módulo 1, el trabajo del módulo 1. Claro. Pero bueno, en el caso tuyo, uno de los problemas que había era también la falta de bibliografía, y eso sí nos parece importante. Así que bueno. Sí, la bibliografía yo no había visto en la rúbrica final que, digamos, pedía, yo no había visto ningún tipo de indicación sobre la bibliografía, entonces asumí que era más una suerte de ensayo el trabajo, pero, digamos, de última yo pensaba, bueno, sería solamente el tema de citar bibliografía, por más de que haya mencionado, no sé, el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, debería haber hecho la citación más como formal, pero entendía que el resto podía estar para por lo menos aprobarlo. Por supuesto no esperaba un excelente, ni mucho menos. Así que yo te verifico mañana que te envíen el trabajo a partir del mail que nos había llegado. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos todos 10 minutos más, así que si les parece, cortamos y nos vemos dentro de un par de semanas, ¿sí? Bueno, buenísimo. Yo me retiro, muchas gracias. Muchas gracias. Por el espacio. Adiós. Chao. Muchas gracias. Adiós, suerte.